la historia de taekwondo en Colombia y otras cosas. En general nos fue bien, sin embargo el área al que casi no le dedicamos tiempo en clase era la parte teorética. Al final del examen práctico, recibimos el examen escrito. Nos dimos cuenta que habían varias preguntas que nunca tratamos en clase. Obviamente, no pudimos contestar dichas preguntas. Después de entregar los exámenes, Nicole y yo entramos al vestuario. Enseguida, mi hija comenzó a quejarse. Me imagino que pueden adivinar lo que dijo. Eso no fue justo. Sus hijos han dicho eso. Jóvenes que opinan han dicho eso. Y cuando los niños dicen eso, a menudo la respuesta de los papás es: la vida no es justa. Es un sentimiento muy común y no solamente en niños y jóvenes. Los adultos también se quejan de la injusticia en sus vidas y en el mundo. Cuando experimentamos la vida injusta, muchas veces le reclamamos a Dios. Lo cuestionamos preguntando: ¿por qué permitiste que perdiera mi trabajo? ¿Por qué permitiste que mi mamá muriera o que mi primo falleciera? ¿Por qué dejaste que mi hija se rebelara? ¿Por qué tú hiciste eso, Dios? Abusivo. Cuando leemos las noticias, le gritamos a Dios como si Él fuera culpable. ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tantos catástrofes naturales? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta maldad? El mundo gime que Dios es abusivo. Y no ayuda cuando sus propios seguidores hacen lo mismo, cuando tragedias inexplicables invaden sus vidas. Si Dios es justo, ¿por qué no corrige la injusticia en el mundo? Si Dios es justo, ¿por qué parece que el inocente sufre y el malvado prospera? Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Por qué parece que Dios es abusivo o injusto? Mientras procesas el dolor en tu vida y en las vidas de los de tu alrededor, es posible que haces la misma pregunta. Tal vez oraste que Dios mejorara una situación, pero solo empeoró. O de pronto formaste a tu hija de la mejor manera que podías, pero sigue alejándose de Dios. Tal vez has estado buscando una razón detrás del sufrimiento y ahora está afectando tu fe. ¿Dónde está Dios cuando la vida no es justa? Y Dios está presente en medio del dolor. A Dios le importa lo que nos pasa porque siente nuestro dolor. Cuando nos duele, le duele. Acuérdate que Dios experimentó al mundo como un hombre cuando Jesús vino. Él entiende lo que nos pasa. Siente empatía con nosotros porque comprende muy bien el dolor y el sufrimiento de este mundo. Mateo 9:36 expresa la compasión que Jesús tenía. Cuando vio a las personas angustiadas, confundidas, desamparadas y abandonadas. Mateo 9:36 NV, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La palabra compasión en el idioma original significa sentir profundamente, si fuera desde las entrañas. Jesús sentía profundamente, desde las entrañas, el dolor de las personas que lo rodeaban. 1. Cuando vio a las personas con enfermedades, respondió con la misma compasión. Mateo 8:2-3 NV 2. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. 3. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. 2. Hay que entender muy bien la condición de las personas con lepra. Primero, creían que la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Por lo tanto, tenía mucho estigma social. En aquel tiempo, no dejaban que las personas con lepra interactuaran en la sociedad. Tenían que vivir fuera de la muralla de las ciudades. Cuando alguien sano se le acercaba a un